Buenas, en este vídeo vamos a ver cómo crear plantillas de necesidades para planificar a nuestros empleados. Para ello accederemos al planificador desde el botón de inicio. Aquí encontraremos el listado de aquellos borradores que tengamos en vuelo o podemos crear nuevos borradores para empezar a imputar esas necesidades a través de las plantillas que veremos ahora mismo. Podemos acceder al que ya tenemos creado y accederemos a la imputación rápida de necesidades que encontraremos en nuestro tablero de turnos abiertos. Las necesidades se pueden crear de manera individual desde el botón más que encontraremos en cada día para indicar qué clase de necesidad necesitamos cubrir en torno al puesto a cubrir, la localización donde se desarrollará y el horario en el que tiene lugar esa necesidad para que pueda ser cubierta por un empleado. Podemos realizarlo desde este botón de tal manera que crearíamos una individual o podemos crear un número de necesidades que nos duplicarán o triplicarán, en este caso, aquello que coloquemos en nuestro tablero. Podemos utilizar los códigos que tendremos guardados con anterioridad para no necesitar rellenar las horas de entrada y de salida y podremos indicar en qué localización queremos crearlo, qué puesto se va a cubrir e incluso qué habilidades se necesitan para cubrir esa necesidad. Una vez realizado todo esto, podremos crear nuestro turno abierto y lo veremos desde el tablero. Para ello, también podemos crear las plantillas de necesidades que nos van a permitir crear todas estas necesidades a cubrir de forma masiva y mucho más rápido. Para ello, accederemos aquí y veremos que podemos tirar de plantillas anteriormente guardadas o crear una nueva configuración. Para crear una plantilla nueva, entraremos aquí y encontraremos el tablero con los distintos parámetros que vamos a cumplimentar. Primero le daremos forma a ese tablero, de tal manera que encontraremos primero la posibilidad de darle forma a ese tablero que queremos ver en cada eje. Es decir, vamos a empezar planificando por localizaciones, que cada localización de nuestra empresa será una pestaña de ese tablero, o bien podemos intercambiarlo por alguno de los demás parámetros. ¿Vale? Lo vamos a mantener en localizaciones. Las tablas, como hemos visto anteriormente, ¿vale? Serán todos esos mini tableros dentro de los cuales vamos a planificar y los vamos a planificar por turnos, de tal manera que nos va a crear en cada pestaña una localización, en cada tabla un turno a rellenar y finalmente las líneas, en este caso filas, serán los puestos a cubrir, ¿vale? Indicando qué número de necesidades de esos puestos necesitamos cubrir en esos turnos de cada localización, ¿vale? Como os comentaba anteriormente, se pueden cambiar el orden en el que queremos realizar ese tipo de planificación, simplemente cambiando los ejes, ¿vale? Dándole al X y elaborando el tablero en la forma en la que nosotros queramos, dándole el valor a las pestañas, a las tablas y a las filas que más útil nos sea para nosotros, ¿vale? Finalmente, entraremos a valorar qué clase de cantidad de información queremos ver dentro de nuestro tablero. Podemos crear un único tablero para una única localización, para un único puesto, para un único turno o para un único puesto. O podemos tener una tabla muy combinada que nos permita generar todas esas necesidades que queremos de un solo tirón. De tal manera que si quisiésemos tener una única tabla por localización, eliminaríamos aquellas localizaciones que no necesitásemos. Si quisiésemos tener dentro de cada localización un único turno a cubrir, igualmente le daríamos a la X para quitar los turnos que no queremos, o podemos dejar y generar una plantilla por cada localización con todos los turnos que he de cubrir dentro de esa localización y con todos los puestos. O incluso generar un único puesto a través del cual voy a tener una plantilla para indicar cuánta gente necesito cubriendo todos los turnos en esta localización. Puedo añadir además habilidades correspondientes al puesto que se ha de cubrir que he elegido y puedo incluso dividirlo por proyectos. Le daríamos a guardar, podemos darle el nombre que nosotros queramos, nos ayude a identificarlo, podemos hacerlo privado para nosotros o compartirlo con los compañeros que tengan permisos de administración y guardarlo. ¿De acuerdo? Igualmente, si accedo a las demás plantillas, ya veremos la forma que tienen. De tal manera que he generado pues, una única pestaña en base a cada localización, ¿vale? Y distintas tablas en base a todos los turnos que tengo. Cada turno se me va a abrir una tabla en función de los siguientes parámetros que haya ido cumplimentando. Si solamente hubiésemos hecho una tabla con un único turno, en vez de con todos, solamente me aparecería uno de ellos. Lo mismo sucede dentro
de las propias tablas, en las cuales puedo indicar un único valor, que es un puesto, o todos los puestos que yo necesito cubrir dentro de esta localización. Entonces, mi tabla sería más grande. A partir de aquí, con nuestra tabla, podemos empezar a imputar esas necesidades a través de nuestro teclado, de tal manera que yo puedo ir colocando a través de mi teclado todas las necesidades que necesite cubrir de este puesto en este turno en concreto. Además, puedo ir uno a uno o puedo arrastrar, ¿vale? Puedo hacer copiar y pegar a través de mi teclado, en el cual yo haría control C para copiar este valor, control V con mi teclado para pegarlo y para pegarlo. Puedo arrastrar, puedo copiar y pegar y puedo multiplicar esos turnos, ¿vale? A través del teclado indicaría el número de necesidades, significando, en este caso, el primer valor son aquellas necesidades ya creadas en mi borrador, es decir, que haya podido crear con anterioridad o que estén consolidadas en el cuadrante y he trasladado aquí para darme un indicativo de qué tengo creado, de tal manera que si yo aquí viese un 1 y necesito un 1, ya estaría creada esa necesidad y, por tanto, en la publicación de estas necesidades o turnos abiertos no se crearía uno nuevo porque estoy indicando que necesito uno y ya tengo uno creado. En este caso sí que se crearía uno por cada día en el que he indicado que tengo esa necesidad, puesto que tengo 0 valores ahora mismo en mi borrador. De tal manera que si yo aquí tuviese un 1 y quisiese añadir uno más por encima del valor que tengo creado, añadiría un 2. ¿De acuerdo? Para poder generar ese valor por encima. De tal manera que este color más grisáceo sería lo que ya tengo consolidado en mi borrador y esto lo que estoy generando nuevo, ¿vale? Lo que voy a añadir por encima de esto. En el momento en el que le dé a actualizar turnos abiertos, se me generarán y se crearán en mi tablero de turnos abiertos. Igualmente puedo guardarlo como plantilla para generar todas estas necesidades y dejarlas guardadas en el tablero y la plantilla de necesidades que tengo correspondiente a la plantilla de recepción, ¿vale? ¿Para qué sirve guardar estas plantillas? Para después poder reusarlas con mucha facilidad, modificando esas necesidades que tengo montadas, o si guardo mi propia plantilla con las necesidades ya creadas, puedo moverlo en fechas e ir aplicando, de tal manera que si me muevo la semana siguiente, montaría esas necesidades para esa semana siguiente, que ya tengo guardadas todas estas para una semana, del mismo modo que si genero para un mes, se iría alargando y me lo asociaría para todo el mes, ¿vale? Una vez tengo seleccionado qué quiero generar, le daría a actualizar los turnos y entonces ya me los crearía.